Voy a compartir. Valuaciones masivas. Sinónimos, valuaciones fiscales, valuaciones catastrales. Es un sistema, o sea, la materia vieron que está dividida en estos dos grandes grupos. Por un lado, la evaluación particular, que es lo que ustedes vinieron viendo hasta ahora, y ahora todo lo que sería evaluación catastral. Si bien se aplica mucho de lo que ustedes ya vieron al principio de la materia, o se vale de los métodos que ustedes aprendieron a usar al principio de la materia, la evaluación masiva tiene características muy distintas respecto de otro método evaluatorio, ¿sí? A diferencia también de lo que ustedes vienen viendo, en una evaluación particular podemos tener distintos métodos para determinar el valor de un edificio, ¿no es cierto? Podemos hacer cómputo y presupuesto, suma de puntos, etcétera, etcétera, porque no me acuerdo mucho más tampoco. Pero bueno, tenemos, en cambio, en evaluación masiva, hay una sola manera de determinar el valor de un edificio. ¿Cuál es ese método? Bueno, el que está reglamentado o que está escrito en una norma emitida por Catastro, ¿sí? No podemos decir, ah, no, pero la verdad que para tasar este edificio voy a aplicar tal método, o mejor no, me conviene tal otro, considero que es más apropiado calcularlo con este otro. No, acá no nos podemos salir de lo que está escrito y lo que está normado por el catastro. Ahora, nosotros, como les dije, el cuatrimestre que viene vamos a dictar la materia catastro. Ustedes se van a interiorizar, van a entender de qué se trata el catastro y que, eh, digamos, por ejemplo, qué finalidad tiene el catastro, ¿sí? El catastro tiene como finalidad en cuanto a la evaluación, conocer la riqueza del territorio, ¿sí? Entonces, conocer la riqueza del territorio. ¿Para qué se preguntarán ustedes? ¿Alguien puede decirme para qué? Me parece que no, ¿no? Para los impuestos, Muy bien, Federico. Perfecto. O sea, además de conocer la riqueza, tiene un fin tributario, porque a partir de ese valor que va a determinar el catastro, que el catastro en este caso lo lleva adelante el Estado, ¿sí? Va a ser la carga tributaria o el gravamen que tenga ese inmueble, ¿sí? A partir de ese valor que vamos a determinar nosotros como agrimensores. Cuando yo digo el Estado, tengo que hacer una salvedad que ya después lo vamos a ver. El catastro es una facultad reservada por las provincias, o sea, las provincias se reservaron legislar sobre la temática del catastro, con lo cual los catastros son provinciales, ¿sí? Cada provincia tendrá una ley de catastro que reglamentará o establecerá el sistema evaluatorio que va a regir en ese territorio, ¿sí? No tienen que perder de vista de que al momento de determinar un valor fiscal, tiene que haber una norma que establece cómo realizar esa tasación, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que para determinadas situaciones hay una circular que va a decir, si encontramos que una superficie cubierta tiene tal condición, se va a tasar de esta manera, ¿sí?
Entonces, la evaluación catastral, digamos, implementándola, van a ser todas las operaciones cuyo objetivo será hallar el valor de las parcelas de un territorio. Si estamos hablando que los catastros rigen dentro de una provincia, ese territorio será todas las parcelas que componen esa provincia, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos catastro que también están los catastros municipales, ¿sí? Que se corresponden con, a nivel provincial y en provincia de Buenos Aires, con el partido que abarque el territorio que corresponde a ese municipio, ¿sí? Bueno, entonces ya dijimos, ¿para qué? Bueno, por ejemplo, además de conocer la riqueza, como dijo recién Federico, para determinar, digamos, lo que se llama la base imponible de los tributos, ¿sí? Como les dije también, tiene que existir una legislación que establezca el sistema, el método, los valores, los coeficientes, todo lo que ustedes vieron. O sea, ustedes vieron que, por ejemplo, para tasar un edificio, tienen distintas maneras de obtener el valor unitario de ese edificio, ¿no? Puede ser por cómputo y presupuesto, ¿sí? Donde ustedes arriban de que esa construcción, el metro cuadrado de esa construcción, tiene tal valor. A ese valor hay que aplicarle coeficiente de depreciación y van a obtener el valor actual. En lo que es evaluación fiscal, el catastro nos va a brindar una tabla donde vamos a tener el valor unitario por una tipología. O sea, no vamos a tener que investigar, ir a un corralón, no. El método es, el catastro nos da todos los valores. Si tiene un baño principal, un baño secundario, vale tanto, vale tanto. Si tiene tantos años de habilitación, en evaluación fiscal se dice data, ¿sí? Va a tener tal coeficiente de depreciación, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo con el valor de la tierra. El valor de la tierra no tenemos que buscar nosotros antecedentes, homogeneizarlos, obtener el valor, después llevarlo al lote que tenemos que tasar. No. Catastro nos va a dar el valor unitario por cuadra de el lote tipo ubicado en esa cuadra, ¿sí? O sea, es como más sistemático, es un método que ARBA nos da los valores, nosotros lo único que hacemos es calcularlo, ¿sí? Y esto que vemos acá, que digamos que está acá abajo, pero que es importante, cuando nosotros determinamos el valor fiscal, debe tener vigencia esa evaluación en simultáneo con el resto de todas las parcelas que componen ese territorio que abarca ese catastro. Ustedes hoy pueden hacer una tasación particular porque hay un litigio entre, no sé, una empresa y necesita saber cuánto valía una parcela en determinado momento y ustedes pueden tasarla a esa fecha, ¿sí? En lo que es evaluación catastral, no puede existir que, por ejemplo, la provincia decida actualizar un sector de la provincia, supongan, no sé, 3 partidos de la provincia, va a tener una actualización del valor de la tierra y el resto de la provincia no se actualiza, ¿sí? Digamos, no se contempla eso. Por eso se llaman masivas. Si cambian los valores unitarios, cambian para todas las parcelas, no pueden cambiar para un sector de la ciudad y para otro no, ¿sí? Y la vigencia de ese cambio
que se aplica a todos, también tiene que tener simultaneidad en cuanto a la aplicación, ¿sí? O sea, tiene que tener vigencia a la misma fecha, ¿sí? Después nosotras les vamos a mostrar que si ARBA cambiara el valor unitario de un tipo de edificio, seguramente ese cambio va a tener vigencia a partir del primer día del año que lo establece en la ley, ¿sí? O sea, va a ser vigente para todos igual. ¿Qué características tienen las valuaciones masivas? Como objetivo, estimar el valor del conjunto de inmuebles de una determinada jurisdicción. Como dijimos, esa jurisdicción puede ser la provincia o la municipalidad, ¿sí? A nivel nacional están tratando de acordar las distintas provincias de llegar a un acuerdo de establecer un método parecido cada provincia, pero no hay un método evaluatorio para todo el país, ¿sí? Es cada provincia independiente y los municipios, la mayoría, toma el mismo método del que establece la provincia donde se ubica ese municipio, ¿sí? En nuestro país hay sistemas evaluatorios diferentes, hay una normativa nacional y hay una normativa provincial. La nacional trata de dar algún lineamiento, pero no puede legislar la nación en una facultad que las provincias reservaron. La intención de esa norma nacional es tratar de que las parcelas ubicadas en distintas provincias utilicen un método parecido para ser evaluadas, ¿sí? La determinación del valor debe ser objetiva. A ver, ¿esto cómo se los explico? Ustedes fueron o sea, no fueron, pero hicieron tasaciones, por ejemplo, y aplicaban coeficientes si tenían que, cuando hacen valores de departamentos o valor locativo, y aplican coeficientes según tenga el edificio vista al frente o vista al fondo, ¿sí? O cuando aplican el coeficiente de ubicación, que ustedes dicen, considero que este antecedente tiene un coeficiente de ubicación más alto que este otro porque está mejor ubicado respecto al que tengo que tasar, entonces, digamos, el tasador participa muy subjetivamente dentro de esa determinación. Acá no existe eso, ¿sí? Acá yo no puedo decir, ay, y esta parcela, la verdad que este lugar enfrente hay un asentamiento y esta parcela tiene que valer un poco menos porque esto digamos, de alguna manera baja ese valor. No podemos aplicar ese tipo de coeficientes, ¿sí? Se aplican solo los que están establecidos en la norma. Debe cumplir con dos aspectos. Por un lado, el nivel de las valuaciones que tienen que estar relacionadas con el valor del mercado. Ya les voy advirtiendo de que lamentablemente las valuaciones fiscales vigentes hoy en la provincia de Buenos Aires están lejos de estar, digamos, equiparadas o cerca del valor del mercado que tienen esas parcelas, ¿sí? Siempre el valor fiscal como que viene un poco retrasado, ¿sí? Deben aplicarse de manera uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque producto de esa determinación va a ser lo que va a incidir en el tributo que esa parcela va a tener. Entonces, debe tratarse de igual manera para mantener esa igualdad tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo dos parcelas linderas, las dos deben estar, el valor de la tierra de cada una de ellas debe tomarse en cuenta el mismo valor unitario que se determinó para esa cuadra.
No puedo tener un valor unitario para una parcela y otro valor unitario para la otra, ¿sí? Hemos visto casos de que hay mucha diferencia en el valor fiscal de una parcela lindera de otra, pero son errores, ¿sí? Son errores. El valor no va a ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que ese valor unitario va a estar multiplicado por la superficie que tenga esa parcela y por el coeficiente de medidas que tenga esa parcela. Y las parcelas pueden no ser iguales, pero en ese cálculo el valor que intervenga de ese valor unitario debe ser el mismo, ¿sí? Bueno, ese valor unitario de la cuadra debería surgir de un observatorio de valores que lleve adelante el organismo catastral. Si estamos hablando a nivel provincial, sería para provincia de Buenos Aires ARBA, y si habláramos del catastro de Bahía Blanca, tendría que ser el catastro del municipio, ¿no?, de Bahía Blanca. Ese observatorio de valores lo que haría sería sistemáticamente recopilar datos de antecedentes de ventas, ¿sí? Lo que ustedes hacen con el método comparativo, lo mismo, o sea, consiguen antecedentes, esos se corrigen y obtenemos el valor de la cuadra para el lote tipo ubicado en cualquier lugar de la cuadra menos en la esquina, ¿sí? Esos observatorios de valores generarían bases de datos y podríamos seleccionarlos y generar, o sea, modelos predictivos, o sea, predecir qué valor, si en este lugar vale tanto, cuánto podría valer en otro lugar que tuviese los mismos servicios, las mismas características que el que estamos comparando, ¿sí? Todo esto, hay nuevas tecnologías que se lograría tener un valor fiscal más acorde o más relacionado al valor de venta que hoy estamos tan desfasados, ¿sí? Bueno, entonces decimos que la evaluación fiscal en principio tiene un fin tributario, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos en catastro que la ley vigente en la provincia de Buenos Aires, si bien nosotros les vamos a mostrar de que puede tener otro objetivo, en principio el objetivo principal es el recaudatorio, ¿sí?, por parte de la provincia. Digamos, como agrimensores, nosotros hacemos una tarea que podría ser una constitución de estado parcelario y vamos a través de las planillas de revalúo, incorporar una mejora, que eso va a hacer que el impuesto inmobiliario suba, ¿sí? Por supuesto, las evaluaciones masivas es una aplicación técnica, ¿sí? Cuando decimos una aplicación técnica, tiene que estar respaldada por una normativa, tiene que cumplir con el principio de legalidad, que tiene que estar normado, reglamentado, ¿sí? Y son los catastros los que definen su implementación y cómo calcularlo, ¿sí? Lamentablemente, por la deficiencia que tenemos hoy en los métodos evaluatorios, por ejemplo, alguna deficiencia podría ser que los formularios que hoy se utilizan para determinar el valor fiscal de un edificio no contempla un montón de características constructivas que hacen que el valor de esa casa sea más alto y no lo podamos volcar en esa planilla. Por ejemplo, no sé, un sistema de alarma en una casa, un sistema de riego, hay
pisos o aberturas que figuran en el revalúo que ya no existen más, y hay modernas que no figuran en el revalúo. Entonces, eso para mí sería una deficiencia en el método, ¿sí? Porque esa casa tiene un valor incrementado por esto que les estoy nombrando y no tenemos manera de declararlo en ese formulario. También puede ocurrir que en esa determinación existan contribuyentes que tienen igual situación y que pagan distintos impuestos. Digamos, no se cumple con la justicia fiscal. Este ítem lo voy a dejar para más adelante cuando estemos más metidos en tema para explicarles qué puede pasar, porque tiene que ver con la liquidación de ese impuesto, ¿sí? Nosotros hablamos determinamos el valor y ese valor va a influir. Bueno, no siempre va a influir. Lamentablemente la misma norma establece topes en ese aumento o topes o pierde el tope en esa liquidación, entonces hace que dos parcelas que tienen el mismo valor, que están ubicadas, que tienen construcciones similares, puede generar que una, no voy a decir pague el doble que la otra, pero puede pasar, ¿sí? Pero eso es más, lo vamos a ver más adelante, digamos, no se cumple con la justicia fiscal. Por otro lado, cuando un catastro se encuentra desactualizado, voy a hablar solo del aspecto económico de las parcelas, porque estamos en evaluaciones, ya después vamos a ir hablando de otros en la materia del cuatrimestre que viene, afecta directamente el ingreso que tenga ese organismo. Si estamos hablando a nivel provincial, de ARBA, si estamos hablando de un municipio, rentas de ese municipio, ¿sí? Y a su vez, no se refleja en esa base de datos catastral la realidad del territorio y por lo tanto del mercado, ¿sí? Bueno, ¿cómo se determina la base del cálculo? Esto lo saqué de un libro no me voy a acordar el nombre, de Lincoln, tendría que haber puesto ahí abajo, donde se plantean dos situaciones. Cuando el catastro lleva adelante la determinación del valor a través de operativos valuatorios y saca a inspectores a la calle a determinar el valor fiscal de las parcelas, o cuando el catastro espera y genera una moratoria esperando que cada contribuyente acerque su declaración jurada indicando que hizo una mejora en su parcela, ¿sí? A uno le llama sujeto activo y al otro le llama sujeto pasivo. De alguna manera hace un comparativo, ¿sí? El sujeto activo dice, se determinan las valuaciones en forma unilateral. Cuando nosotros desde Catastro y con los agentes municipales o provinciales que salen a la calle y determinan el valor, vamos a tener una determinación que además digamos, esas personas están preparadas para determinar ese valor. Van a saber cómo resolver determinadas situaciones que a lo mejor una persona que se acerca al organismo a declarar y no tiene mucha idea de cómo completar esa planilla, seguramente el resultado en que lo haga el catastro o lo haga el contribuyente va a tener muchas diferencias en cuanto a qué se va a visualizar. En ese caso, fíjense, cuando es un sujeto activo, va a haber mayor uniformidad en las evaluaciones, por esto que les digo que
las personas que trabajan en catastro tienen el conocimiento de cómo determinar ese valor, resultando que el producto que se obtenga de ese relevamiento va a aplicar mayor equidad en cuanto a los tributos que después graben a esos inmuebles, ¿sí? Tratamiento fiscal más consistente en términos relativos, mayor control sobre el desempeño fiscal y mejor conocimiento del poder público sobre el patrimonio inmobiliario existente en la jurisdicción. Seguramente cuando se realizan este tipo de operativos, no solo se actualiza el valor fiscal, sino que se toma nota de un montón de otras variables que inciden en ese valor. Por ejemplo, si estamos hablando de un municipio, ese agente podría tomar nota de que esa calle está asfaltada y en los antecedentes de ese municipio esa calle todavía figuraba de tierra, ¿no? Doy un ejemplo así básico. Cuando el catastro espera y hace una moratoria, vieron que por ahí hay moratorias de regularización de deuda, también hay moratorias de regularización de construcciones no declaradas, así se le dice, ¿no? Bueno, la gente se acerca al mostrador y completa la planilla. Los resultados, lamentablemente, es muy probable que estemos años para poder resolver los formularios más hechos en ese momento, ¿sí? Yo siempre cuento la anécdota de que en el año 94 hubo una planillita que se presentaba en lo que era catastro en ese momento a nivel provincial, que tenía 4 tildes, era muy sencillo, cualquiera podía contestar eso, no, digamos, era sencillo, pero ¿qué pasa? Decía superficie al lado. Ahí había que poner la superficie que uno estaba agregando a lo que ya tenía declarado, ¿sí? O si no tenía nada, lo que estaba declarando con ese formulario. La mayoría de la gente, que por supuesto no eran ni técnicos ni cercanos a la teoría de catastro, ponían la superficie de las parcelas. Entonces, el ingreso de esa planilla